El objetivo de esta presentación es ver el funcionamiento de la metodología de Johansen-Juselius para la estimación de vectores de cointegración en un ambiente multiecuacional. Para hacer lo anterior, de hecho, vamos a usar la base de datos que utilizaron estos autores para mostrar la metodología. Y en una primera etapa vamos a ver entonces cómo aplicar la metodología de Johansen para estimar un vector autorregresivo, luego encontrar el número de vectores de cointegración y posteriormente mostrar un vector autorregresivo cointegrado. Entonces, en la base de datos existe información para la estimación de la demanda de dinero en la economía danesa, donde tenemos 4 variables en análisis: LRM, que es el logaritmo natural de la cantidad de dinero real M2; está LRI, que es el logaritmo natural del ingreso; está IVO, que es la tasa de interés de los bonos. Esto quiere decir que es una tasa de interés que le podríamos llamar de largo plazo y que se asocia al costo de oportunidad de mantener dinero; y IDE, que es la tasa de interés de los depósitos de dinero, que sería una tasa de corto plazo y que representa el retorno directo de mantener dinero. Si ustedes quieren ver más detalles, porque aquí obviamente por tiempo no se pueden mostrar todos los detalles ni ver todas las derivaciones que muestran en el artículo, pero el artículo entonces ustedes lo pueden encontrar googleando, por ejemplo, este nombre. Antes de empezar el análisis, quisiera a lo mejor recordar un poco lo que vimos cuando analizamos el concepto de cointegración. Nosotros, dentro de uno de los ejemplos que analizamos en cointegración, vimos uno de los clásicos que normalmente se reporta en los artículos, que es la demanda de dinero. Y con esto quiero hacer referencia a la teoría, porque recordemos que a pesar que el vector autorregresivo es ateórico, de hecho se vale de la teoría para, por ejemplo, seleccionar las variables que se debiesen utilizar. De acuerdo a la teoría económica, por ejemplo, se indica que la demanda de dinero, que MT, debiese depender en forma positiva del ingreso, que en este caso corresponde al producto o al ingreso nacional, y BT y RT, que sería la tasa de largo plazo de los bonos, y RT, que es la tasa de corto plazo o la tasa de captación. Entonces, en este caso, por ejemplo, Johansen y Juselius se valieron de esta teoría de demanda de dinero, donde tienen estas 4 variables en análisis. Y entonces, si ustedes se fijan, la teoría indica que estas variables debiesen estar cointegradas, o sea que esto representa una relación de largo plazo, donde si nos fijamos, los coeficientes, si yo lo descompongo en MT, por ejemplo, sería IT menos gamma por BT y más gamma por RT. ¿Esto qué me está indicando? Esto me está indicando que si yo encuentro un vector de cointegración, que podría ser 1 y podría justamente estar representando esta relación, el coeficiente asociado al ingreso debe ser, en este caso, 1. El coeficiente asociado a la tasa de interés de los bonos debe ser menos gamma, y acá debe ser más gamma. Normalmente recordemos que como esto es una relación de largo plazo, yo lo podría representar como desviaciones. Por lo tanto, esto yo lo paso todo hacia el lado izquierdo. Por ejemplo, menos 1 entonces por el ingreso, más gamma por BT, que sería la asociado a largo plazo, y menos gamma por RT, que sería asociado al corto plazo. Y como esto es una relación de largo plazo, debe estar en equilibrio, y por lo tanto esta diferencia debe ser 0. Esto quiere decir que desde el punto de vista técnico, el vector de cointegración que nosotros debiésemos encontrar, si es que los datos se ajustan a la teoría, si ustedes se fijan aquí antes de MT también hay un 1, debe ser entonces, si yo pongo las variables MT, IT, BT y RT, si es el orden que estoy utilizando, el vector que debiese aparecer entonces como cointegración cuando analicemos con los datos empíricos, debe ser entonces el componente aquí un 1, un menos 1, un coeficiente que no sé cuánto es, pero gamma, y aquí el mismo coeficiente, pero negativo. Esto entonces es lo que uno debe esperar de acuerdo a la teoría. Sin embargo, también recuerden que hay, bueno, de hecho aquí ya lo tenía escrito. También hay teorías que indican que, por ejemplo, solamente las dos tasas deben estar cointegradas, pero también una cointegración entre la demanda y el ingreso. Por lo tanto, hay teorías que también podrían indicar que existe más de un vector de cointegración. Lo importante entonces es que con la metodología de Johansen podríamos llegar a determinar cuánto es el número de vectores de cointegración y tratar de hacer el link con la teoría que acabo de escribir.
Bien. Entonces, como indiqué en este artículo, se utilizan datos trimestrales entre el primer trimestre del año 74 y el tercer trimestre del año 87. En base entonces a estos datos vamos a replicar lo que se deriva en este artículo, que es la demanda de dinero a largo plazo. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es estimar un modelo VAR y posteriormente vamos a determinar el número de vectores de cointegración utilizando entonces la metodología de Johansen. Primero que todo, le voy a mostrar los datos. Hay unos pasos que me voy a saltar porque son bastante obvios. Voy a aquí abrir un poco. Si ustedes se fijan, por ejemplo, aquí en estos gráficos, miren, aquí tengo las dos tasas de interés, que es la tasa de largo plazo, que es la azul, y la tasa de corto plazo, que es esta que es como naranja o café. Y efectivamente podemos ver que hay una especie de movimiento positivo entre ambas. De hecho, parece que la tasa de corto plazo, que es IDE, da la impresión que fuese un porcentaje, ¿cierto?, de la tasa de interés de largo plazo. Y de acuerdo a, por ejemplo, algunas relaciones financieras, estas dos tasas por sí solas deben estar cointegradas. Es decir, que ninguna se debiese alejar o mover por un largo periodo lejos de la otra, sino que siempre van a estar como presentando este movimiento positivo. Una cosa que es bastante obvia es que ambas tasas no son estacionarias, así que en este caso le dejo a ustedes la tarea de analizar el orden de integración de la serie con un test de raya unitaria, pero es bastante obvio que no son estacionarias. Las otras dos variables que se utilizan aquí son el ingreso que está en rojo y la demanda de dinero que está en azul. Por lo tanto, aquí podemos ver que también ambas variables presentan un movimiento que es de tipo positivo en el tiempo. Esto quiere decir que efectivamente más o menos reflejan un poco lo que indica la teoría, que en la medida que existe más ingreso, entonces las personas demandan más dinero por motivo de transacción, que sería la demanda de tipo transacción, más que la especulativa asociada a las tasas de interés. Y obvio también que nuevamente aquí existe, o estas dos variables no son estacionarias, lo cual obviamente debe ser probado formalmente, pero eso también va a quedar a ustedes de tarea, que verifiquen entonces mediante, por ejemplo, un test de Dickey-Fuller aumentado o un Phillips-Perron, que esto es integrado de orden 1 y no integrado de orden 0. Ahora, con el objetivo también de analizar la potencial de relación que existe entre la demanda de dinero y las tasas. Nosotros sabemos que, por ejemplo, respecto a las tasas, si hay una autoridad económica como un banco central y el banco, por ejemplo, decide aumentar las tasas, lo que se espera es que se demande menos dinero, de modo de así disminuir cualquier presión inflacionaria que podría existir. Y aquí entonces tengo la demanda de dinero que está en azul y en rojo tengo la tasa de interés de largo plazo. Y efectivamente podemos ver que hay una relación negativa entre ambas. Esto quiere decir que se da también lo que estábamos esperando, que en la medida que la tasa de interés de largo plazo aumente el costo de oportunidad de mantener dinero. Por lo tanto, las personas, en este caso, en una economía, deciden demandar menos dinero, por ejemplo, y ahorrar más. Y este es el caso entonces que estamos viendo con la serie que está en rojo, que es la tasa de interés de largo plazo, y la relación negativa que se da con la demanda de dinero que está en azul. Bien, entonces una vez que tenemos las variables y verificamos que estas variables son todas integradas de orden 1, lo cual nuevamente repito que es su tarea, uno podría pensar entonces que si yo las combino, estas variables que son I1, podría a lo mejor obtener una o más combinaciones que serían estacionarias. Es decir, que las variables podrían estar cointegradas. Ahora, desde el punto de vista técnico, nuestro vector XT entonces va a estar dado por estas cuatro variables. El logaritmo de la demanda de dinero, el logaritmo del ingreso, la tasa de interés de corto plazo y la tasa de interés de largo plazo. Para replicar los resultados de Johansen y Uccelio, vamos a estimar el modelo VAR con dos rezagos y se usará como variable exógena variables dummy estacionales. Y como voy a mostrar de inmediato, este VAR no presenta signo de autocorrelación y los residuos se comportan de forma normal. Es decir, que un VAR que desde el punto de vista estadístico está correctamente especificado.
Recuerden que como tenemos 4 trimestres, yo debo introducir 3 variables dummy en nuestra regresión. Y de hecho para esto yo utilicé unas dummies que anteriormente ya les presenté y que se llaman dummies centradas ortogonalizadas. ¿Y por qué? Porque cuando utilizamos pruebas estadísticas como las que vienen, que es el test de cointegración de Johansen, estas variables dummy centradas afectan la media de la serie, pero no su tendencia. En cambio, las dummies que son las normales 0 y 1 afectan ambas variables y por lo tanto podrían crear una especie de distorsión. Y entonces para esto, en el espacio de trabajo en IBIUS, yo ya creé las 3 variables dummy que las generé en el caso trimestral de esta forma, que con el comando nosotros sabemos que se genera como arroba CIAS 1 menos un cuarto, si es que fuese la dummy del segundo trimestre sería arroba CIAS 2 menos un cuarto, etcétera. Y sabemos que esta dummy entonces toma los valores que están presentados aquí en cada trimestre. ¿Ya? Bien, entonces me voy al espacio de trabajo y le muestro el vector autorregresivo. Ya tenemos las 4 series que vamos a analizar. Y aquí, por ejemplo, están las dummies que le indicaba. Las voy a abrir las 3 para que se den cuenta que son las entradas ortogonalizadas. Entonces ustedes se fijan, aquí está la dummy del primer trimestre, la dummy del segundo trimestre y la dummy del tercer trimestre, que toman en el trimestre específico el valor 0,75 y en el resto menos 0,25. De modo que al sumarlas, obviamente agreguen o no se acumulen y sumen 0. Bien, entonces el vector autorregresivo, aquí lo tengo, la especificación, la voy a mostrar entonces como en la ventana base para poder estimarlo. Entonces, cuando nosotros vamos a estimar un var, nos pide qué tipo de var, aquí le ponemos el var estándar. En las variables endógenas ponemos las 4 variables entonces que se utilizan en esta aplicación empírica, que es el logaritmo de la demanda de dinero, el logaritmo del ingreso, la tasa de interés de corto plazo y la de largo plazo. Aquí está el periodo muestral. Para replicar entonces esto, como le indicaba en el paper de Johansen y Yuselis, utilizando rezagos, por lo tanto nosotros aquí también ponemos rezagos, esto quiere decir que es K, y como variable exógena ponemos las 3 variables dummy estacionales más una constante, y ponemos OK. Y aquí está entonces la estimación del vector autorregresivo, que es la base para poder analizar cuántos vectores de cointegración, o si existe cointegración primero entre las variables y cuántos vectores de cointegración utilizando el procedimiento Johansen. Este var que acabamos de estimar, por ejemplo, si yo voy a la estructura de rezago, puedo ver que todas las raíces, el módulo de la raíz está dentro de, en este caso, el círculo unitario. De hecho, acá abajo me dice que el var satisface la condición de estabilidad. Sin embargo, aquí hay algo preocupante porque nuevamente tengo una raíz que está muy cercana al 1. Esto es común que pase cuando tenemos variables que obviamente son no estacionarias. Y después, posteriormente, cuando veamos la cointegración, vamos a ver que nosotros vamos a inducir que esto sea 1, de modo que el sistema reconozca que hay, en este caso, cointegración entre las variables. Si me voy a los test de los residuos, por ejemplo, me voy al test de autocorrelación, veo que ambas hipótesis no pueden ser rechazadas, es decir, no existe autocorrelación de rezago H o con el lag H, por ejemplo, 1, 2 y 3, no hay autocorrelación de orden 1, 2 ni 3 porque las probabilidades son bastante altas. Y tampoco hay correlación acumulada entre rezago 1 al 1, del 1 al 2 o del 1 al 3, porque aquí también puedo ver que la probabilidad, ¿cierto?, es bastante alta. Es decir, que en nuestro hogar no existe el problema de la autocorrelación, que es algo sumamente importante cuando uno estima, en este caso, sistemas multivariados y multiecuacionales. También podemos ver la normalidad y vemos que tanto a nivel individual como a nivel global, que es lo que está acá abajo, por ejemplo, el estadístico Yarquevera del VAR me dice que es 7,39, lo cual tiene una probabilidad de 0,498. Recordemos que la hipótesis nula es que los residuos son normales multivariantes, y de acuerdo a esta hipótesis yo no puedo rechazar digamos, esa proposición. Por lo tanto, desde el punto de vista estadístico, nuestro VAR que acabamos de estimar, de acuerdo a la especificación del artículo de Johansen y Uselio, está correctamente especificado. Es decir, que toda esta estructura es lo que define las relaciones que se dan entre las 4 variables que estamos analizando. Bien, para analizar ahora y encontrar el número de vectores de cointegración, o primero si existe cointegración y luego si es que nosotros lo vamos a determinar cuántos son los vectores, vamos a seguir la siguiente especificación. Una vez que tenemos el var correctamente estimado, vamos a la opción View, Cointegration Test,
y aparecerá entonces el test de cointegración de Johansen. Y si ustedes se fijan, hay varias opciones que uno podría marcar, y eso es lo que voy a ver a continuación antes de mostrarles la aplicación empírica. Primero, sumamente importante, donde dice intervalos en rezago, se debe especificar el número de rezagos de las variables, pero en primeras diferencias. Si ustedes se recuerdan, por ejemplo, el vector que nosotros estimamos de Johansen, lo luciría de esta forma porque era con dos rezagos. Teníamos xt, era igual, por ejemplo, a la constante, que era la letra c, que aquí lo representamos con mu, o sea, este mu abarca tanto la constante de las cuatro variables, más pi1 por xt menos 1, más pi2 por xt menos 2 y más epsilon sub t. En este caso, entonces, el número de rezago es 2. Pero recuerden que esto nosotros lo podemos escribir en forma equivalente en primera diferencia, y en este caso quería escrito como delta xt es igual a mu, más en este caso pi por xt menos 1 y más tau 1 por delta x t menos 1 y más epsilon sub t. Y si ustedes se fijan, ¿cuánto es el número de rezagos, pero en primera diferencia asociado a este delta? Es 1. Entonces, esto es lo que me está preguntando aquí. No me está preguntando el var en niveles, sino que el var en primeras diferencias. Por lo tanto, si en niveles yo especifiqué que tenía 2 rezagos, en primera diferencia esto queda 1. Por lo tanto, uno aquí escribe de 1 a 1. Si yo hubiese tenido un var con orden 3, entonces aquí en este casillero que estoy mostrando debiese haber ingresado de 1 a 2. O sea, le quito 1. Esa es básicamente la receta para poder hacerlo en forma correcta. En segundo lugar, me dice qué valores críticos quiere utilizar. Si yo selecciono la opción MHM, entonces se van a utilizar los valores que son los estándar, que son los de McKinnon, o también existe otra opción que también se simulan, que son los de Osterwald-Lenum. Por lo tanto, en esta casillero yo puedo seleccionar. Yo les sugeriría que utilicen siempre el MHM con el nivel de significancia un 5%, porque además cuando hagamos el test, va a arrojar la probabilidad exacta de cometer error tipo 1, que es más relevante más que el valor crítico en sí mismo. Y luego, si ustedes se fijan, una vez que ya tenemos todo esto, bueno, en la variable exógena, lo que hay que ingresar son todas aquellas variables que yo creo que podrían ayudar, ¿cierto?, a explicar mi modelo, y que no son las variables endógenas que teníamos. Por ejemplo, en nuestro caso, yo tengo que ingresar las 3 dummy que son estacionales, pero si yo tengo, por ejemplo, además una dummy que me va a capturar un cambio de una política, por ejemplo, que son estas dummies que toman valores 0 y luego valores 1, o si tengo valores dummies para capturar outlier en forma específica, como 1, 0, todas esas variables entonces deberían ingresar en este recuadro. Sin embargo, en la variable exógena yo nunca debiese incluir ni constante ni tendencia. ¿Por qué? Porque esto se va a elegir en base a los 5 modelos que aparecían y que vamos a ir analizando a continuación. Cosa que es importante, dentro de la variable exógena, si yo incluyo dummy, o centrada ortogonalizada, dummy de cambio en media, etc., hay un pequeño problema, y es que Ibium no simula esos valores asociados con esas dummy. Por lo tanto, los valores que nos arrojen el test de cointegración van a pasar a ser solamente indicativos. Hay otros paquetes econométricos que son aún más especializados que Ibium y que simulan los valores críticos de acuerdo, por ejemplo, a las variables deterministas que yo estoy incorporando en el test de cointegración. Bueno, ahora respecto a estos 5 modelos que si ustedes se fijan acá, tienen distintas especificaciones. Le voy a tratar de explicar en forma intuitiva de qué se trata cada uno de ellos, y vamos a ver que automáticamente uno podría rechazar el primero y el quinto. Y vamos a ver por qué. Bien, el primer modelo es un modelo donde se asume que dentro del vector de cointegración no hay elemento determinista, pero fuera del vector sí existen elementos deterministas. Perdón, no hay tampoco elementos deterministas. ¿Cuándo se recomienda utilizar este modelo? Cuando los datos en niveles, por ejemplo, cuando yo veo el gráfico que yo le mostré al comienzo, no tienen tendencia determinista y las relaciones de cointegración tampoco tienen intercepto, es decir, que se mueven en torno al cero, lo cual es muy raro y es muy poco probable. Normalmente va a existir una constante que es distinta de cero y una tendencia que uno vea en los datos, que es común verlo en datos económicos. Por lo tanto, yo diría que el modelo 1 es el menos usado de todo y automáticamente lo deberíamos descartar.
El segundo modelo es un modelo donde se asume que las relaciones de cointegración yo las estimo, pero con una constante, lo cual es bastante útil, sobre todo para capturar las diferencias en las unidades de medida de las variables. Y fuera del vector no hay elemento determinista. ¿Cuándo se recomienda utilizar este modelo 2? Cuando ocurre lo siguiente: cuando los datos niveles, por ejemplo, no tienen una tendencia clara a crecer en el tiempo y las relaciones de cointegración uno espera que tengan un intercepto. En este caso, el modelo de vector autorregresivo se escribiría de esta forma, donde ustedes se fijan en la parte derecha ya no es, aquí me faltó un -1, ya no es en este caso el vector propio xt, sino que xt tilde. ¿Y qué es lo que es xt tilde? Son todas las variables que estaban en x, pero ahora nosotros le estamos agregando la constante, porque dice que el vector posee una constante. Y este 1 es un vector entonces que está representando una constante y si ustedes se fijan está restringido al espacio de cointegración. Recordemos que esta es la matriz pi, que se asocia entonces a esas relaciones de cointegración. El modelo 3 es un modelo donde el vector va a poseer una constante y fuera del vector también va a haber una constante. ¿Cuándo se utiliza este modelo? Cuando los datos en niveles, por ejemplo, tienen una tendencia determinista y el vector de cointegración solamente tiene intercepto. En este caso, el modelo de vector autorregresivo se podría escribir de esta forma. Aquí nuevamente me faltó el 1, donde entonces dentro del vector, y al igual que pasaba en el caso del modelo 2, yo incorporo aquí una constante, pero además Ibius va a agregar fuera del vector, recordemos que esta es la parte de largo plazo, a eso me refiero con el vector. Ibius va a agregar fuera del vector, va a agregar un elemento que va a ser una constante, que es este gamma, donde este es un vector de constante que captura la tendencia determinista que podrían tener los datos, ¿ya? Entonces esto corresponde al modelo 3. Y en el modelo 4, digamos que un poco más complejo porque dentro del vector podría existir una constante y una tendencia, y fuera del vector solamente una constante. ¿Cuándo se debería usar esto? Cuando los datos en niveles tienen tendencia determinista y las relaciones de cointegración además tienen tendencia determinista e intercepto. ¿Cuándo se debe usar esto? Cuando nosotros creemos que, por ejemplo, las variables son estacionarias pero en tendencia. Entonces yo debo estar muy seguro que las variables son estacionarias en tendencia para poder utilizar este modelo. Aquí entonces, si ustedes se fijan, el vector de cointegración, que aquí nuevamente me faltó el 1, que está dado por esta parte, ahora tiene una constante y tiene una tendencia. Y además, fuera del vector, existe este parámetro gamma que captura la tendencia determinista de los datos, pero fuera del vector de cointegración. Y por último tenemos el modelo 5, que es un vector con constante y tendencia, y fuera del vector también hay una constante y una tendencia. Y este modelo, vamos a ver de inmediato que también generalmente se descarta en economía. ¿Por qué? Porque este modelo se podría reescribir de esta forma. Aquí ahora dentro del vector de cointegración, si ustedes se fijan, aparece nuevamente la constante, la tendencia, y fuera del vector también va a haber una constante y una tendencia. Este caso es muy extraño y no se usa normalmente porque en este caso uno dice que está trabajando con datos que tienen tendencia de tipo cuadrática. Normalmente en economía, por ejemplo, nosotros tenemos, si este es el tiempo, y aquí tengo una variable, los datos que tienen una tendencia van a mostrar más o menos ese patrón. Pero si yo quiero representar, por ejemplo, este modelo que estoy describiendo aquí con datos reales, yo debiese observar una variable en el tiempo que debiese comportarse de esta forma. Y eso más o menos, o pensando en dato económico, es poco probable que exista. Lo más probable que exista el primer caso. Y es por eso entonces que, de acuerdo a estos 5 modelos que le acabo de presentar, normalmente uno descarta el modelo 1 porque digamos, importante incorporar variables deterministas y descarta el modelo 5 por este crecimiento exponencial, digamos, en alguna variable. Cosa importante, cuando hay un elemento determinista que aparece tanto fuera y dentro del vector de cointegración, que sería el caso del modelo, el modelo 3, por ejemplo, donde tengo una constante dentro del vector y una constante fuera del vector, ¿qué es lo que hace en este caso? La descomposición de los coeficientes estimados no posee una identificación exacta. Es decir, que el número que yo calculo dentro del vector de cointegración como una constante y el número que calculo fuera, yo lo podría identificar de distintas formas. O sea, podrían de hecho adoptar distintos números. Johansen en su procedimiento del año 95 usa una descomposición ortogonal
Esto quiere decir que tanto el vector de constante que está dentro del vector de cointegración, como el vector de constante que está fuera del vector de cointegración, si yo lo multiplico, en este caso por condición de ortogonalidad, va a dar una matriz nula. Ibius hace una descomposición particular. ¿Y cómo lo descompone? Los coeficientes, estos coeficientes los descompone calculando vectores de cointegración con media muestral cero. Es decir, él se asegura que al tener, en este caso, el vector dentro y fuera, la media muestral tiene que ser cero. ¿Ya? Esa es la forma entonces en la cual lo utiliza. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Porque distintos paquetes econométricos utilizan distintas metodologías de descomposición y es por eso entonces que podríamos encontrar, por ejemplo, constantes distintas si utilizo Ibius o si utilizo, por ejemplo, Stata. Cada uno depende, digamos, de los valores que esté calculando. Sin embargo, los coeficientes que están asociados a las variables en el vector de cointegración, a la variable endógena, no deberían diferir notablemente. Ok, entonces vamos a Ibius, una vez entonces que tengo el vector de cointegración, como le indiqué, para determinar el número vector de cointegración, vamos a la opción View, luego vamos a la opción T de cointegración, y aparece entonces el test de especificación de Johansen, que está diseñado para, en este caso, un ambiente multiecuacional. Siguiendo la metodología o replicando los datos que teníamos, si ustedes se fijan aquí, ya no está la constante dentro de la variable exógena. Recuerden que no hay que poner ni constante ni tendencia, pero sí las dummy. Y dado que el var en niveles tenía 2 rezagos, yo sé que en primera diferencia tiene un rezago, por eso va de 1 a 1. Y Johansen y Yuselius utilizan el modelo 2 para representar sus datos y nosotros entonces vamos a replicar estos resultados. Ponemos OK y aparece el test de cointegración de la traza que está aquí y el test de cointegración del máximo valor propio. Si miramos el test de cointegración de la traza, me fijo que la hipótesis nula que no existe ninguno, a lo más uno, etcétera, no puede ser rechazada porque tiene valores P que exceden, por ejemplo, el 5%. Entonces, ¿qué es lo que yo diría que en base al test de la traza? No existe cointegración entre las 4 variables que estoy indicando. Es decir, que cada variable es básicamente un proceso array unitaria donde no se comparten las tendencias estocásticas entre las variables. Sin embargo, el test del máximo valor propio, si ustedes se fijan en la primera línea, tiene un valor, en este caso, de 30,087, tiene un valor crítico de 28. Aquí veo que el test excede entonces al valor crítico y de hecho la probabilidad de cometer error tipo 1 es de un 3%. Por lo tanto, yo puedo decir que puedo rechazar la hipótesis nula planteada al 5 y al 10%, y esto quiere decir que rechazo esta hipótesis donde me indica que no existen vectores de cointegración. Si me paso a la siguiente línea, no puede ser rechazada. Si ustedes se fijan, ahora el test me dio 10,2636, el valor crítico es 22 y la probabilidad es de un 80%. Entonces, ¿qué concluyo en base a este resultado? Concluyo entonces que en base al test de la traza, es decir, con un 5 o un 10% de significancia, no puedo rechazar la hipótesis nula de que existe un vector de cointegración. Es decir, que si yo me voy acá a la presentación y me voy a la teoría, lo más probable entonces es que si tenemos un vector de cointegración va a estar representado por este análisis que hicimos al comienzo. Bien. Ahora, en la parte baja, una vez que tenemos el output, podemos ver que Ibius por acá, vector de cointegración, por ejemplo, asumiendo que existe un vector, me da los coeficientes del vector, o sea, me entrega la matriz beta, y además me entrega la matriz de coeficiente de ajuste que es alfa. Si existen dos vectores, me entrega los dos vectores, donde se normaliza en este orden. Por ejemplo, aquí pone un 1, un 0 y el resto de las variables. Aquí pone un 0, un 1. Si hubiesen más vectores, por ejemplo, como en el tercer caso, donde hay tres vectores, pone un 1, un 1, un 1 y calcula el resto de las variables. Entonces, en nuestro caso es que estamos analizando, dado que ya descubrimos que existe un vector con el test del máximo valor propio, el vector entonces que la teoría me entrega sería este de aquí, que lo vamos a analizar ahora en la presentación. Aquí están los coeficientes beta del vector, aquí está la deviación estándar, y entonces aquí también está los alfa con su respectiva deviación estándar entre paréntesis.
Entonces, bajo nuestro análisis que estamos haciendo, podemos señalar que el vector que nosotros acabamos de encontrar es el siguiente. Si ustedes se fijan aquí, copié los coeficientes, voy a volver atrás. Aquí era 1, menos 1,03, menos 4,25, 5,20 y la constante que es 6,05. Por lo tanto, los coeficientes del vector de cointegración son estos que estoy mostrando aquí. Este es el coeficiente asociado a la demanda de dinero. Si ustedes se fijan, esto es la multiplicación de este coeficiente o de este vector. Aquí está la variable endógena. Miren, el 1 multiplica el LRM, el 1,03 multiplica el LRI, el 4,21 a IDE, el 5,20 a la tasa de interés a largo plazo y el menos 6,05 que es la constante. Por lo tanto, el vector de largo plazo yo lo podría escribir de esta forma. Al hacer esta multiplicación, entonces queda escrito de esta forma. Aquí lo que puse en corchetes bajo los coeficientes son los valores t. Recordemos que cuando hay cointegración, los coeficientes son súper consistentes. Esto quiere decir que la esperanza converge rápidamente al verdadero valor poblacional y es por eso que si un coeficiente es significativo, va a tener un valor t que es alto. Por ejemplo, aquí 7,4, 9,45, etc. Entonces, si ustedes se fijan, el vector de cointegración yo lo podría escribir de esta forma como LRM menos 1,03 menos 4,2 más 5,5 la tasa de interés a largo plazo menos 6,05. Ahora, recordando que en equilibrio, ¿cierto? Esto tendría que ser cero. Yo podría despejar, por ejemplo, esto igualarlo a cero y despejar la demanda de dinero en relación al resto de las variables. Y aquí ya empezamos a descubrir algunas cosas que son interesantes, porque de acuerdo a la teoría económica, por ejemplo, este coeficiente debe ser cercano a 1. Y efectivamente nos dio cercano a 1 y positivo con el signo que esperábamos. Y estos dos coeficientes, recuerden que de acuerdo a la teoría económica, debiesen ser aproximadamente con el mismo valor y con signo negativo. Y aquí uno podría, bueno, decir que es un poquito distinto, pero lo importante es que no se alejan mucho los coeficientes del valor y además tienen el signo contrario que nosotros esperábamos. Entonces, uno podría postular, por ejemplo, que la demanda de dinero que acabamos de encontrar se aproxima bastante a los coeficientes teóricos que nos ofrece la teoría de demanda de dinero. Esto quiere decir que aproximadamente yo podría escribir, por ejemplo, el vector como un 1 aquí, un 1 aquí, que sería ese menos 1. Y aquí podría yo aproximar esto como un 5 y un menos 5. O sea, menos 5, que sería el gamma, y menos gamma, que entonces sería el 5. Esto quiere decir que en forma análoga yo podría escribir el vector de cointegración como LRM e igual entonces a LRI, que sería el ingreso, y menos este coeficiente que está aquí, que es 5 veces, entonces la diferencia que hay entre la tasa de interés de largo plazo menos la de corto plazo. Esto quiere decir que desde el punto de vista teórico, lo que acabamos entonces de encontrar se aproxima bastante a esta relación. Bien. Ahora, obviamente, estos son elementos que nosotros debiésemos comprobar eh, haciendo algún tipo de inferencia en el vector de cointegración. Y más adelante lo vamos, de hecho, a comprobar. Ahora, dado que ya descubrimos que hay un vector de cointegración y ya descubrimos ciertos sus valores y ya sabemos el modelo que lo representa, que es el modelo 2, ahora le voy a mostrar entonces cómo podemos estimar un vector autorregresivo cointegrado. Me voy nuevamente a IBIUS, voy a estimar y dentro de las opciones que aparecen aquí, ya sabemos, ya estimamos el var, ¿cierto? Y vimos que estaba bien especificado. Y ahora entonces nos vamos a estimar un vector autorregresivo cointegrado. Y cuando ponemos la opción de vector autorregresivo cointegrado, aquí nuevamente hay que tener cuidado porque me indica cuáles son entonces en este caso el rezago de las variables que son las endógenas, el rezago, pero dice lag interval for endogenous variables. Por lo tanto, aquí hay que poner que es de 1 a 2. Vamos a verificar aquí con la instrucción. Entonces, como es de la matriz en primera diferencia, tenemos que poner de 1 a 1. Entonces, de 1 a 1. Y en cointegración, como ya averiguamos que el modelo que representa al vector es el número 2 y el número de relaciones de cointegración que encontramos ahí era 1, dejamos como está marcado acá. Y una vez entonces que tenemos esto listo,
y quitamos entonces aquí la constante, porque recuerden que una vez que tenemos esto, el modelo de acá me va a representar si hay constante o no, ponemos OK. Y aparece entonces el vector autorregresivo cointegrado. Si ustedes se fijan, aquí está la matriz beta, que es esto que estoy representando aquí. Son los mismos coeficientes que acabamos de estimar cuando hicimos el test de cointegración de Johansen, donde está su valor t y la desviación estándar. Y aquí en esta parte de arriba, en la parte superior, aparece entonces el vector alfa, que es el vector que me da el mecanismo de corrección o la velocidad de ajuste. Y aquí aparecen entonces, si ustedes se fijan, por ejemplo, la única variable que da la impresión que se ajusta cuando hay un desequilibrio es la demanda de dinero, porque el resto tiene coeficientes que son bajo el 2, que en términos bastante simples me estaría indicando que potencialmente son no significativos. En la parte baja está la primera diferencia del modelo VAR, y acá abajo entonces aparecen las dummies que nosotros acabamos de calcular. Y además me entrega el resto de las variables que nosotros sabemos analizar, que es R cuadrado, ajustado, etc. Bien, entonces, una vez que tenemos esta especificación, aquí aparece el beta estimado que nosotros acabamos de calcular, el alfa, y aparecen los coeficientes que se llaman de corto plazo, que son los asociados al primer rezago. Si yo esto lo transformo en términos matriciales y lo reescribo, debería lucir de esta forma, donde aquí tengo entonces el vector delta t, delta xt, donde xt recordemos que está dado por estas 4 variables. En la parte derecha, si ustedes se fijan, aquí aparece xt, pero con un tilde. ¿Y por qué aparece con un tilde? Porque ahora el modelo 2 que acabamos de estimar incorpora una constante, por lo tanto sería el vector x, pero más la constante. Y dentro de este vector dt están las dummies entonces que nosotros iniciamos el análisis al comienzo, o que introdujimos de un comienzo. Y aquí está el primer rezago de la variable delta xt, que sería entonces el rezago de este vector. La primera diferencia, perdón. Entonces, al escribir todo esto y utilizando los coeficientes que están dados en IBIO, aquí yo escribí entonces el modelo BEC o el modelo CIBAR, que representa la demanda de dinero tanto de largo y corto plazo. Esta es la parte donde el vector alfa, este es el vector beta traspuesto. Aquí, si ustedes se fijan, este es el vector delta xt. Aquí tengo el vector xt-1, pero con tilde, porque el vector xt no es el mismo xt inicial, sino que incorpora el elemento de la constante. Aquí tengo el primer rezago de este vector, que sería delta xt-1. Por lo tanto, esta matriz que está aquí sería la matriz tau 1. Y aquí tengo el vector de variable a largo plazo, por lo tanto, este sería el vector d. Y este sería su matriz respectiva que le llamábamos phi. Esto entonces es como luce el vector cointegrado una vez que ya determinamos cuántos vectores hay y averiguamos cuánto es el coeficiente de esos vectores.